¿Qué es la línea de crédito? Una línea de crédito supone una ayuda para autónomos o empresas a modo de colchón financiero para gestionar los cobros y pagos del día a día, evitando las sorpresas desagradables derivadas de la falta ocasional de saldos. Si por cualquier motivo llega un pago para el que no existe saldo suficiente en la cuenta, el pago se realiza automáticamente disponiendo del dinero de la línea de crédito. ¿En qué se diferencia de un préstamo? La diferencia principal entre la línea de crédito y el préstamo es que este último sirve para financiar una necesidad concreta, compra de un vehículo, reforma de un local, mientras que la línea de crédito sirve para financiar la gestión de cobros y pagos. Además, con un préstamo se debe amortizar interés y capital en cada cuota, mientras que con la línea de crédito tan solo se pagan intereses por el dinero que se usa. Por ejemplo, si llega un cargo al banco, como un pago a un proveedor, el recibo de la seguridad social, etc., y tu cuenta corriente no tiene fondos en ese momento, el banco podrá abonar el cargo recurriendo al dinero provisionado en la línea de crédito. Ventajas de elegir la línea de crédito ING Direct. ING Direct es el único banco que te ofrece una línea de crédito con la que solo pagas los intereses y gastos de la cantidad que necesitas emplear y solo en el momento de utilizarla. Como hemos visto en el anterior vídeo, la diferencia entre el crédito y el préstamo radica en que, mientras que en el préstamo el banco concede una determinada cantidad de dinero y tú tienes que empezar ya a devolverlo independientemente de si la estás utilizando o no, por tanto el préstamo se utiliza para financiar algunas actividades concretas, para comprar una casa, para comprar un coche, para comprar una furgoneta, etcétera. En el crédito, el banco pone una cantidad de dinero máxima a nuestra disposición. Esa cantidad de dinero es lo que llamaremos límite de crédito. La pone a nuestra disposición. Pero nosotros no vamos a pagar intereses si no cogemos esa cantidad puesta a nuestra disposición. El funcionamiento es igual que las tarjetas de crédito. Por eso se llaman tarjetas de crédito. Porque ponen dinero a nuestra disposición del que solo pagamos intereses si utilizamos. Esa es la gran diferencia con el préstamo. Si lo vemos desde un punto de vista de las necesidades de financiación de una empresa y del tiempo, la empresa tiene necesidades de financiación permanentes. Imaginemos que estas son las necesidades de financiación de esta empresa, pues tiene, como vemos aquí, una especie de picos. Las necesidades de financiación permanentes, es decir, las necesidades de financiación que necesitemos constantemente estar endeudados, se pueden y se deben financiar con préstamos que suelen ser más baratos. Nosotros estaremos devolviendo esa cantidad de dinero con intereses, pero es verdad que ese dinero que hemos pedido prestado lo estaremos utilizando. Imaginemos, por ejemplo, para comprarnos un coche, para comprar una casa, para ampliar la fábrica, etc. Pero luego hay unas necesidades puntuales de tesorería que van cambiando, difiriendo de unos meses a otros. Si las cubriésemos con un préstamo, si cubriésemos estas cantidades con un préstamo, tendríamos por aquí cantidades de las que estaríamos pagando intereses cuando no las necesitamos. Ahí surge la utilidad de los créditos, puesto que en los créditos la cantidad de dinero que me da el banco se pone a mi disposición. Por tanto, si no la necesito, no pago intereses. Si la cojo, pagaré intereses solamente de lo utilizado. Cuando devuelva el dinero, no generará intereses la cantidad que devuelvo. De nuevo, se vuelven a generar, vuelvo a tener necesidades de tesorería, vuelvo a coger del crédito de determinada cantidad y pagaré intereses de esa cantidad. Cuando llegan periodos en los que no lo necesito, devuelvo la cantidad y ya no devuelvo intereses. Si lo hubiésemos financiado con un préstamo, toda esta cantidad en los momentos en los que no necesito financiación, estaríamos pagando intereses, puesto que el préstamo hay que ir devolviéndolo independientemente de que estés utilizando el dinero o no. Una línea de crédito, como la mayoría de los productos financieros, va a generar una serie de comisiones y de gastos. Siguiendo con tus apuntes del libro Gestión Financiera de la editorial Pananinfo, nos encontraremos con una comisión de apertura y unos gastos de estudios que surgirán al principio de la contratación de la línea de crédito. El banco o la entidad financiera los cobrará
a la apertura de este producto financiero, de esta línea de crédito. Y los gastos de estudio, lógicamente, se cobrarán por estudiar cuál es la situación financiera y de solvencia en la que se encuentra nuestra empresa, y ese estudio previo pues genera una serie de gastos. Tendremos unas comisiones de administración de la línea de crédito. La entidad puede cargar determinadas comisiones por la administración, por el servicio de administración. Puede haber, por ejemplo, comisiones por cada uno de los apuntes que se produzcan en la línea de crédito. Puede haber un número mínimo de apuntes que están exentos. Toda línea de crédito va a tener un límite de crédito, que es la cantidad máxima que puedo llevarme en el caso de que necesite el crédito. Pero ¿qué ocurriría si nos pasamos de ese límite del crédito? Que el banco nos autorice un exceso sobre ese límite de crédito. Cuando nos llevemos más cantidad del límite de crédito que nos ha permitido el banco, va a surgir, en el caso de las comisiones, una comisión que será la comisión por excedido. Se cobrará cuando en el periodo de liquidación hemos superado el límite del crédito que nos había dado el banco. Solo se cobrará por una única vez en el periodo de liquidación y sobre el mayor exceso contable, sobre el mayor saldo dispuesto en descubierto, es decir, de todos los excesos que hayamos tenido sobre el mayor saldo dispuesto en descubierto. Se aplicará solamente una única. Y por último, el banco nos va a cobrar una comisión de disponibilidad. ¿Qué significa la comisión de disponibilidad? Significa que el banco nos puede cobrar también por la cantidad que no hemos utilizado. Es decir, es cierto que el banco ha puesto una cantidad de dinero a nuestra disposición y solo va a cobrar intereses por la cantidad que vayamos cogiendo. Pero también tiene un coste para el banco, puesto que no puede utilizar ese dinero. La entidad financiera en ese sentido nos puede cobrar una comisión por el saldo medio que no hayamos utilizado del límite del crédito. Por tanto, el cálculo del límite del crédito suele ser importante, porque si tenemos mucho dinero ocioso, esta comisión de disponibilidad, si tenemos mucho dinero sin utilizar, podría salirnos cara. En la práctica, todo depende del producto que contratemos, pero normalmente los bancos, la comisión de disponibilidad suele ser muy barata o incluso nula. Es decir, si no utilizas el límite del crédito no te cobran, pero habría que vigilarle la contratación porque podría existir una comisión de disponibilidad alta y por tanto habría que ajustar mucho el límite del crédito, porque si lo tenemos muy alto, lo que ocurrirá es que nos cobrarán por no utilizar ese dinero. Para calcular esta comisión de disponibilidad tenemos dos métodos. Uno es sobre los saldos no dispuestos. Lo que pasa es que en la práctica no es fácil aplicarlo. Y el otro que es sobre los números comerciales de los saldos deudores. Cuando veamos la operativa de cómo se liquida la cuenta de crédito, es el método que es más sencillo utilizar. ¿Cómo se calcula con este método? Bueno, pues la peculiaridad que tiene este método es que primero tenemos que calcular el saldo medio que hemos utilizado. Ese saldo medio que hemos utilizado es lo que vamos a llamar saldo medio dispuesto. El saldo medio dispuesto va a salir de sumar los números comerciales deudores entre los días del periodo de liquidación. Nos saldrá un saldo medio, es una media utilizada. Claro, lo que el banco cobra es por el no utilizado, no por el dinero utilizado. Pues ahora ya podremos calcular el saldo medio no dispuesto como la diferencia entre el límite del crédito que nos ha puesto el banco, es decir, el máximo que podemos utilizar, menos el saldo medio que hemos utilizado. Lo que nos ha dado el banco como máximo para utilizar, menos el saldo medio que sí hemos utilizado, será el saldo medio no dispuesto. ¿Cómo calcularemos entonces la comisión de disponibilidad? Pues ya es muy sencillo. El saldo medio que no hemos utilizado habrá que aplicarle la comisión que corresponda. Repito, esta comisión puede variar mucho de unos bancos a otros y normalmente en la práctica suele ser prácticamente nula, pero eso no significa que haya. Quiero hacer notar que a la hora de decidir el límite del crédito es importante tener en cuenta las comisiones por dos motivos.
por dos motivos. O mejor dicho, es importante tener en cuenta las comisiones porque nos ayudará a decidir el límite del crédito. Quiero decir, un límite del crédito que sea excesivamente bajo va a implicar que constantemente nos estemos pasando. Es decir, si necesitamos más dinero del límite del crédito que hemos establecido, nos vamos a pasar de ese crédito máximo y por tanto el banco nos va a cobrar comisiones por excedidos, además de intereses excedidos. Pero un límite del crédito excesivamente amplio, altísimo, implicará que muchas veces no necesitemos ese límite del crédito y que estemos utilizando muy poco saldo medio dispuesto. Por tanto, la comisión de disponibilidad, es decir, lo que el banco cobra por no utilizar el dinero a nuestra disposición, puede ser alta. En definitiva, las comisiones por excedido y los intereses de excedidos, que ahora veremos cuando nos pasamos del límite del crédito, y la comisión de disponibilidad, que es lo que ocurre cuando no utilizamos apenas dinero, son un poco antagónicas a la hora de decidir el límite del crédito. Habrá que ver cuál de ellas es más alta para decidir si queremos un límite del crédito más alto o más bajo. Lo que tienes a continuación en tus apuntes, que pertenecen al libro Gestión Financiera de la editorial Paraninfo, es un ejemplo en el que se demuestra cómo hay las dos maneras que hemos dicho para calcular el saldo medio no dispuesto y la comisión de disponibilidad dan el mismo resultado. Este ejemplo lo puedes mirar y es muy útil también porque en algunas ocasiones se comete el error de que el alumno, a la hora de calcular el saldo medio no dispuesto, lo que hace es sumar los números comerciales excedidos. Entonces, puede ser interesante observar el ejemplo y comprobar que el saldo medio no dispuesto realmente se calcula exclusivamente, o el saldo medio dispuesto, perdón, se calcula exclusivamente utilizando los números comerciales deudores exclusivamente y no teniendo en cuenta los excedidos. Este es el procedimiento primero que hemos visto anteriormente, que lo teníamos aquí, a través de este procedimiento. Y este segundo procedimiento, que es el que vamos a utilizar en la práctica y que vamos a ver a continuación en un ejemplo, es esta forma de calcular el saldo medio dispuesto y por tanto después el saldo medio no dispuesto y la comisión de disponibilidad. Entonces no tiene más interés que el que demostrar que los dos métodos llevan a la misma solución, pero bueno, puede ser interesante dedicar unos minutos. Vamos a ver a continuación el ejemplo que corresponde a tus apuntes, que es el de el señor González, que tiene contratado con un banco una póliza de crédito. Una póliza de crédito. Las características son límite del crédito 15.000 euros. Eso significa que la cantidad que el banco ha puesto a su disposición son 15.000 euros y que podrá utilizar hasta 15.000 euros. Si se pasa, estará generando excedidos. El interés nominal a acreedores del 1%, significa que si hay saldos a nuestro favor, el banco nos los remunera al 1%. Un crédito no es un producto de ahorro, por tanto lo normal es que los saldos sean deudores, porque lo normal es que nosotros no llevemos dinero que le debemos al banco, por tanto lo normal va a ser que tengamos que aplicar el tipo de interés nominal deudor, pagaremos el 8 al banco. El tipo de interés nominal por excedidos será del 15%. Cuando nos pasemos de los 15.000 euros, el banco nos penalizará con una comisión por excedidos, pero también ese dinero que nos llevamos estará penalizado con intereses al 15%. Tienen, por tanto, una doble penalización. La comisión de excedidos y los intereses por los días que tengamos al excedido, que serán al 15%. La comisión de disponibilidad en el periodo de liquidación, es del 0,5%, eso significará que nos cobrarán el 0,5% del saldo medio que no hayamos utilizado de los 15.000 euros. Ya hemos aprendido anteriormente y en este ejemplo de arriba también se demuestra cómo se calcula el saldo medio no dispuesto. El banco va a cobrar una comisión de apertura del 1% y unos gastos de estudios del 0,5% sobre el límite del crédito concedido, que hemos dicho que son 15.000. La comisión por excedido será del 1,5% cuando nos pasemos y en el caso de que haya intereses acreedores
Al igual que con las cuentas corrientes, intereses a nuestro favor, Hacienda se quedará con una parte. Por tanto, el banco retendrá el 18% de los intereses a nuestro favor para ingresárselos a Hacienda, a cuenta luego de hacer el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Antes de proceder a la liquidación del ejemplo, indicar que el crédito es un producto que trabaja también en capitalización simple, a diferencia del préstamo que trabaja en capitalización compuesta. Por tanto, vamos a repasar algunos conceptos que nos van a ser necesarios. Recordamos que el interés total en capitalización simple es el resultado de multiplicar el capital por el tipo de interés por el tiempo. Esta es la fórmula del interés simple. La peculiaridad que tiene es que el tipo de interés en esta fórmula aparece en tipo de interés anual y en tanto por uno. Si nosotros vamos a trabajar en una unidad temporal diferente al año y las cuentas, los créditos, al igual que las cuentas corrientes, trabajan normalmente en días, este tipo de interés habrá que pasarlo a su equivalente diario. La capitalización simple es proporcional al tiempo, por tanto la forma de obtener el tipo de interés de cada día es dividiendo el tipo de interés entre la frecuencia de capitalización, que al estar hablando en días tiene dos posibles valores. 365 si trabajamos en año civil, 360 si trabajamos en año comercial. Es decir, dividiremos el tipo de interés anual entre 360 o 365. Nuestros ejercicios estarán hechos en año comercial, 360. De esta forma ya tendríamos el capital por el tipo de interés de cada día por el número de días en que se cuenta ese capital. También sabemos que normalmente para trabajar en capitalización simple, cuando se trabaja con muchos capitales, que va a ser el caso, se utilizan cálculos abreviados. Los números comerciales son el resultado de multiplicar una determinada cantidad por el tiempo y que el divisor fijo es la inversa de esta fracción. Es decir, es la inversa. En lugar de I partido por M es M partido por I. Bien, ¿cómo podemos calcular intereses utilizando cálculos abreviados? El interés total puede ser el resultado de multiplicar el número comercial por el tipo de interés dividido entre M. El tipo de interés anual dividido entre 360. Al final lo que estamos haciendo es multiplicar el capital por el tiempo y ya solo nos quedaría multiplicar por I partido por M. Capital por tiempo es el número comercial. Y la siguiente opción es todavía utilizar en los cálculos abreviados el divisor fijo. Si el divisor fijo es darle la vuelta a I partido por M, es su inversa, en lugar de multiplicar por I partido por M, lo que haremos es dividir entre el divisor fijo. De forma que la otra forma de obtener intereses, que es la que vamos a utilizar, es que el interés total es el número comercial dividido entre el divisor fijo. Tenemos que resaltar que tanto esta fórmula, como esta, en el fondo, dan el mismo resultado. Ya estamos en disposición de hacer la liquidación del crédito que hemos visto anteriormente, del ejemplo, del enunciado. Como podéis observar, prácticamente se parece a lo que es el extracto de liquidación de una cuenta corriente, y es que el método que utiliza es exactamente el mismo, el método hamburgués, de forma que las columnas prácticamente coinciden, con la diferencia de que en una cuenta corriente los saldos normalmente son acreedores, positivos para el cliente, mientras que en un crédito lo normal es que los saldos sean negativos, deudores, puesto que lo que estamos haciendo es llevándonos dinero que el banco ha puesto a nuestra disposición y que le debemos. De forma muy rápida vamos a resumir cuáles eran las columnas, porque coinciden con una cuenta de crédito y las novedades que existen. En la columna fecha aparecerá la fecha de operación, que por supuesto os recuerdo que no tiene por qué coincidir con la fecha valor, al igual que en las cuentas corrientes. La que vale a efectos financieros es la fecha valor, a veces
puede coincidir, en otras ocasiones la fecha de operación y la fecha valor no tiene por qué coincidir, como es en este ejemplo, por ejemplo, en esta fila, la de la transferencia. En el concepto, la descripción del movimiento, los movimientos igual, al debe si nos estamos llevando dinero de la cuenta, lo cual va a ser lo habitual, porque en una línea de crédito lo normal es que nos llevemos dinero que no es nuestro, cuando devolvamos dinero, al haber. El saldo funciona exactamente igual que en una cuenta corriente. En el fondo indica el nivel en el que se encuentra el líquido en este recipiente. Cuando ingresamos dinero, cuando metemos dinero, el nivel sube, pero cuando nos llevamos dinero, es como si hubiese un agujerito, el saldo disminuye. Es el saldo. En una cuenta corriente, como una línea de crédito, puede que solo tengas una columna de saldo y ya está. En ese caso, cuando los saldos son positivos, son a favor del cliente, se ponen en positivo. Cuando los saldos son en contra del cliente, se les pone un negativo. Eso sí, solo hay una columna. Pero puede haber dos columnas, como es en este ejemplo. Igual podría ocurrir en una cuenta corriente. Cuando tengamos dos columnas, saldo y tipo, ya no aparecerán saldos positivos y saldos negativos, sino que todo se pondrá en positivo. Y es la columna de al lado, tipo, la que nos dice si el saldo es deudor, a favor del banco, o si el saldo es acreedor, a favor del cliente. Cuando el saldo es acreedor se pone una H, aunque la palabra acreedor no lleva H, se pone una H. Entonces, esto podría ocurrir también en una cuenta corriente normal. Dos columnas, el saldo siempre positivo, y la segunda columna, tipo, es la que nos dice si es deudor o acreedor. Una única columna, los saldos a favor del cliente positivos, que en este caso habría sido solo saldo a favor del cliente positivo. Todos los saldos en contra del cliente se pondrían en negativo. En este caso tenemos dos columnas, por tanto, todo en positivo, y es la segunda columna la que nos dice el tipo de saldo. Los días funcionan exactamente igual que en la cuenta corriente, puesto que el método de liquidación es el método de liquidación hamburgués. Para repasarlo muy brevemente, os recuerdo que la pregunta que os tenéis que hacer es ¿cuántos días tengo un determinado saldo? Y para eso solo puedo saberlo cuando se produce el siguiente movimiento. De forma que yo sé que he tenido un saldo de 225 euros negativos, deudores, es decir, a favor del banco, durante 2 días. Pero eso solo lo he podido saber cuando se ha producido el siguiente movimiento. Yo sé que he tenido un saldo de 4.225 a favor del banco, deudor, negativo, durante 3 días, pero solo lo puedo saber cuando se produce el siguiente movimiento, porque mirando las fechas valor veré que este saldo de 4.225 solo ha estado durante 3 días, que es cuando se ha producido otro movimiento. Para recordar cómo se liquida por el método hamburgués, podéis volver a ver el vídeo de liquidación de cuentas corrientes. Los números comerciales funcionan exactamente igual, son el resultado de capital por tiempo, capital por tiempo. Por tanto, los días que he mantenido un saldo me darán un número comercial. 4.225 por 3, 12.675, 10.225 por 12, esta cantidad, etc. Al igual que las cuentas corrientes, se clasificarán de acreedores cuando el saldo es acreedor. Y el número comercial será deudor cuando el saldo ha sido deudor. Eso es lo que determina a qué columna va. Lógicamente se separan en diferentes columnas porque si recordásemos el enunciado del ejercicio, los tipos de intereses, los saldos acreedores nos los va a pagar el banco a un determinado tipo de interés, que realmente es el 1%, los saldos deudores se los tenemos que pagar al banco al 8%. Y aparece una nueva columna que es excedidos. En la columna excedidos tendremos que meter los números comerciales cuando nos pasemos del límite del crédito, como veremos ahora cuando veamos con detenimiento el ejemplo. Estos son los movimientos de nuestra línea de crédito durante el periodo de liquidación, que el ejercicio nos dice que es un periodo de liquidación mensual, ¿vale? La línea de crédito va a durar 2 años, por tanto tenemos un crédito, según el enunciado, de 15.000 euros durante 2 años.
pero se van a liquidar los intereses mensualmente. Vamos a regularizar la situación con el banco mensualmente. Vamos a liquidar el mes de abril. Estos son los movimientos y la fecha de operación. Recordar que la fecha de operación no tiene por qué coincidir con la fecha valor y que lo que vale a efectos financieros es la fecha valor. Tendremos una apertura donde tenemos que calcular los gastos. Había una comisión de apertura del 1% y unos gastos de estudio del 0,5%. Los vamos a calcular juntos. Por tanto, un 1 más un 0,5 es un 1,5% del límite del crédito, que eran 15.000. Después habremos pagado con cargo a la línea de crédito un cheque por ventanilla de 4.000 euros, nos habremos llevado dinero por 6.000 euros, habremos hecho una transferencia con cargo a esta cuenta por 10.000 euros, nos habremos llevado efectivo por valor de 2.000 euros con cargo a esta cuenta de crédito, habremos hecho un ingreso de 25.000 euros, aquí estamos devolviendo dinero que ya no utilizamos de 25.000 euros, habremos comprado valores en bolsa por 10.000 euros con cargo a esta cuenta, habremos recibido una transferencia a nuestro favor desde otra entidad por 5.000 euros y por último nos habremos llevado 3.000 euros de efectivo con cargo a esta cuenta. Vamos a proceder ahora a lo que es la liquidación de esta línea de crédito con los movimientos de este mes. Bueno, en primer lugar, ya conocemos de sobra, por tanto, la fecha de operación, la apertura, los 225 euros hay que calcularlos, que son un 1% de comisión de apertura y un 0,5% de gastos de estudio, son un 1,5% del límite del crédito, que son 15.000. Hace un 1,5% de 15.000, son 225 euros. Ese es el primer saldo que tenemos deudor, porque no se lo pagamos al banco, sino que lo cogemos directamente de la línea de crédito. La fecha valor, la que nos diga el ejercicio, y no podemos calcular todavía cuántos días voy a tener este saldo. Hasta que no se produzca el siguiente movimiento, este número no lo podemos calcular. Bien. El siguiente movimiento es que hemos pagado con un cheque con cargo a nuestra cuenta, 4.000 euros. Por tanto, pasamos a deberle al banco 4.225 euros. 225 más 4.000 que he cogido, 4.225. Ese es el saldo. Ya podemos saber cuántos días he tenido un saldo de 225. ¿Qué me lo va a decir? Las fechas valor y no las fechas de operación, por supuesto, y los días que ha habido entre movimiento y movimiento en fechas valor. Desde el día 1 que cogí 225 hasta el día 3 que he hecho otro movimiento han pasado 2 días. Esos 2 días son los que ya me permiten calcular el número comercial. Capital por tiempo. 225 por 2, 450. El número comercial es deudor porque el saldo es deudor a favor del banco. Siguiente movimiento, retirada de efectivo. Nos hemos llevado 6.000 euros de la cuenta, hemos cogido dinero que no es nuestro. Pues si le debíamos 4.225 al banco, pasamos a deberle 10.225. ¿Cómo es el saldo? El saldo es deudor. En este también, en este último movimiento deudor. En el anterior también lo era. ¿Podemos calcular ya cuántos días tengo mi saldo? ¿Cuántos días he tenido un saldo de 4.225? Obviamente, desde el día 3, que le debía 4.225, hasta el día 6, que ha habido otro movimiento y ha cambiado el saldo, he tenido 4.225 de saldo 3 días. Estos 3 días multiplicados por el saldo me dan los números comerciales, que es esta cifra de aquí, 12.675. ¿Por qué es deudor? Porque el saldo es a favor del banco, le debemos 4.225. Por tanto, generan números comerciales deudores para luego calcular los intereses a favor del banco. Siguiente operación. Una transferencia con cargo a nuestra cuenta de 10.000 euros. Pues nada, sacamos de 10.000 euros, le vamos a deber al banco ahora, si le debía 10.225, ahora le debemos 20.225. Lógicamente, saldo también deudor. Ya podemos saber cuántos días he tenido el saldo anterior.
Desde el día 6 que se produjo el anterior movimiento hasta el 18 que ha habido otro movimiento, han pasado 12 días. 12 días, por tanto, con un saldo de 10.225. 10.225 por 12 días me da el número comercial, que es un número comercial deudor, porque son intereses que vamos a tener que pagarle al banco por dinero que hemos utilizado que no es nuestro. Bien, siguiente movimiento. Va a haber una retirada de efectivo de 2.000 euros. Sacamos 2.000 euros de la cuenta. Por tanto, si al banco le debíamos 20.225, ahora pasamos a deberle 22.225. Obviamente el saldo sigue siendo deudor a favor del banco. Pero ya podemos calcular cuántos días hemos tenido el saldo anterior, el de 20.225. Lo podemos saber porque desde el 18 hasta el 20 que ha habido un nuevo movimiento han pasado 2 días. Esos 2 días nos van a permitir calcular números comerciales con un pequeño matiz, y es que estamos hablando de un saldo en el que nos hemos pasado del límite del crédito. Al haber superado el límite del crédito con los 10.225, con los, perdón, 20.225, hay que separar, por un lado, el máximo del límite del crédito, que son los 15.000, del exceso, que van a ser 5.225. Los primeros 15.000 euros van a pagar un tipo de interés normal, por tanto, irán a la columna de números comerciales deudores. Por tanto, los primeros 15.000, por 2 días que tenemos este saldo, nos dará 30.000, que son los números comerciales que se van a pagar al tipo de interés habitual. De esta forma tendremos los primeros 30.000, 15.000 por 2. Pero ¿qué pasa con los otros 15.000? ¿Qué es lo que pasa con el exceso sobre 15.000? Si a 20.225, que era el saldo, le quitamos los primeros 15.000, el exceso que tenemos es de 5.225. Esos 5.225 euros durante 2 días han sido un exceso. El resultado de multiplicar 5.225 por 2 son 10.450, que va a ser nuestros números comerciales excedidos. Los pondremos aquí porque van a pagar un tipo de interés superior. El siguiente movimiento que tenemos es un ingreso en efectivo, es decir, devolvemos dinero, un ingreso en efectivo, devolvemos dinero por valor de 25.000 euros. Si al banco le debíamos 22.225, hemos ingresado 25.000, pasamos a tener 2.775, por primera vez saldo acreedor. Estamos ante un saldo acreedor a favor del cliente, por tanto va a generar en el futuro números comerciales acreedores, como podemos ver ahí. Pero ¿cuántos días he tenido el saldo negativo de 20.225? ¿Durante cuántos días? Ya lo podemos saber. Desde el día 20 hasta el día 26 que hice el ingreso, habrán pasado 6 días. Esos 6 días me habrán generado números comerciales, al igual que la línea anterior, de 2 tipos. Números comerciales deudores y números comerciales excedidos, puesto que hemos superado los 15.000. Los primeros 15.000 euros de estos 22.225, los primeros 15.000 euros se consideran crédito normal. Por tanto, los primeros 15.000 euros multiplicados por 6 días me dan 90.000 euros. Esos 90.000 euros van a formar parte de los números comerciales, deudores. Por tanto, la primera cantidad es esta. Pagarán unos intereses totalmente normales. Pero ¿qué ocurre con el exceso? Bien, de estos 22.225, ya hemos dicho que los primeros 15.000 por 6 dan los 90.000 de números comerciales deudores. Pero si a 22.225 le quitamos los 15.000 que tengo de límite del crédito, me quedan 7.225 que me he pasado. Esos 7.225 que me he pasado pagarán intereses excedidos, por eso van a ir a otra columna. ¿Durante cuántos días los he tenido? Durante 6 días he tenido el exceso. Por tanto, 7.225 por 6 da 43.350, que coincide, obviamente, con
la cantidad que ponemos aquí. Vuelvo a repetir que la columna excedidos van a ir las cantidades que superen los 15.000 euros, porque van a pagar unos tipos de intereses superiores. Por eso vamos generando números comerciales en una columna diferente, porque va a pagar un tipo de interés mucho más alto. El resto de las filas se haría ya exactamente igual, con la única peculiaridad de que tendríamos ahora mismo aquí un saldo acreedor, es el único saldo acreedor, que multiplicarlo un único día que ha estado por los 2.775, pues me daría los números comerciales acreedores, en los que voy a recibir intereses. El resto, pues del resto de operaciones sería exactamente igual, como hemos visto hasta ahora, generando los números comerciales que corresponda, que van a ser ya deudores, puesto que todos los saldos son deudores y no hay ningún excedido, porque en ningún momento ya me voy a pasar de los 15.000 euros, que era mi límite del crédito. Vamos a proceder a continuación a ver cómo se realiza la liquidación del... En esa liquidación vamos a tener intereses acreedores a favor del cliente, puesto que ha habido números comerciales acreedores, intereses deudores, que lo generarán, que será lo habitual, los números comerciales deudores, los días que he tenido dinero a mi disposición utilizado y no he superado el límite del crédito, e intereses excedidos que van a ser más caros por las veces que me he pasado el límite del crédito, y los días que he tenido ese exceso. Y por último, las comisiones de disponibilidad de excedidos y la retención de Hacienda, que en este ejercicio es del 18%, siempre que haya intereses acreedores. Esta retención ya adelantamos que simplemente es el 18% de los 8 céntimos que nos ha ingresado el banco. Estas cantidades que aparecen aquí, estas sumas, por tanto van a ser muy útiles, como recordamos cuando aprendimos a liquidar cuentas corrientes, porque los intereses van a ser el cociente entre la suma de los números comerciales que correspondan, acreedores, deudores o excedidos, y el divisor fijo que corresponde. Vamos a calcular, por tanto, los intereses acreedores, deudores y por excedido. Vamos con los intereses acreedores, deudores y por excedido. Empezamos con el tipo de interés acreedor, que era un 1% según el enunciado, en tanto por 1, 0,01. Esto nos permite calcular, como ya conoces, el divisor fijo acreedor, que es, como trabajamos en días, 360 entre el tipo de interés M entre I. Al trabajar en días, 360 entre 0,01. Ya tenemos el divisor fijo. Y recordar que los intereses se pueden calcular en capitalización simple como la suma de los números comerciales entre el divisor fijo. La suma de los números comerciales acreedores son 2.775. Entre el divisor fijo, que son 36.000, me dará los intereses acreedores. De igual forma puedo proceder con los tipos de intereses deudores, que en este caso los voy a pagar al 8. El divisor fijo deudor será el cociente entre 360 días que tiene un año al trabajar en año comercial entre el tipo de interés deudor, que era del 8%. Eso nos da 4.500. Esos 4.500, estos 4.500 van a ser útiles para calcular los intereses deudores. Los intereses deudores, como hemos dicho, son la diferencia, el cociente entre la suma de los números comerciales y el divisor fijo. Los tenemos en la parte superior. 272.500 dividido entre el divisor fijo deudor me da 60,56 euros que le debo al banco. Y por último, el tipo de interés excedido, que va a ser al 15%, el divisor fijo excedido se calcula exactamente igual, 360 entre el 0,15. Y los intereses excedidos, pues la suma, recuerda, intereses excedidos, suma de números comerciales entre divisor fijo. La suma de los números comerciales entre el divisor fijo excedido, entre 2.400. Y me da unos intereses 22,42. Estas cantidades, lógicamente, hay que pasarlas, al igual que en una cuenta corriente, al extracto de liquidación. Los intereses acreedores al haber, 8 céntimos...
los intereses deudores 60,56 al debe, puesto que son en contra del cliente, los intereses excedidos 22,42, estos intereses excedidos al debe, puesto que son en contra del cliente, todo lo que es en contra del cliente al debe, lo que es a favor del cliente, solo los intereses acreedores, que son fruto de este pequeño número comercial acreedor, al haber. Nos quedan las comisiones de disponibilidad y las comisiones de cedido. La comisión de disponibilidad, como dijimos, se calcula sobre el saldo medio que no hemos utilizado. Es decir, que el banco lo que va a hacer es penalizar el no utilizar de media esos 15.000 euros. Esta comisión de disponibilidad la tenemos calculada aquí. Y como vimos, la forma de obtenerla es la comisión de disponibilidad a través del saldo medio dispuesto. Una vez que tengamos el saldo medio que hemos utilizado, calcularemos el saldo medio no dispuesto y sobre ese es sobre el que nos penalizarán con el tipo de interés que correspondía, con la comisión de disponibilidad que correspondía, que es el 0,5%. Bien, ¿cómo sacamos entonces el saldo medio dispuesto? El saldo medio dispuesto, como vimos en la teoría, es el resultado de dividir la suma de los números comerciales deudores entre el total de días del periodo de liquidación, que lo tenemos aquí, en la parte superior. Por tanto, si esos números comerciales los dividimos entre 29 días que ha durado el periodo de liquidación, que habrá que haber sumado la columna días, nos da que de media hemos usado 9.396,55 euros. Pero por eso no nos van a penalizar, nos van a penalizar por la cantidad que de media no hemos dispuesto. Por tanto, si de 15.000 le quitamos la cantidad utilizada, nos dará 5.603 no utilizados de media. Por tanto, ya podemos calcular la comisión de disponibilidad. 5.603 por 0,5 dividido entre 100, puesto que era un 0,5%, hay que pasarlo a tanto por 1, nos da 28,02 euros. Esta es nuestra comisión de disponibilidad, 28,02 euros. Y por último nos queda la comisión de excedidos. Nos quedaría la comisión de excedidos. Se cobra por el mayor exceso contable durante el periodo de liquidación, el mayor exceso contable. La vamos a calcular en esta parte de aquí. El mayor exceso contable nos tendremos que ir, para ver el mayor exceso contable, nos tendremos que ir a la columna de saldos. Y en la columna de saldos tendremos que ver exactamente en la columna de saldos cuál es de ellos el mayor que nos hemos pasado de los 15.000. Solo una vez. Si nos hubiésemos pasado repetidas veces, solo se cobra una vez. El mayor exceso es 22.225. Ese es durante todo el periodo de liquidación. Por tanto, el exceso contable sobre este saldo, el exceso sobre el límite del crédito, es el que nos van a penalizar. 22.225 le quitaremos 15.000 y ese exceso es sobre el que nos van a penalizar. Bien, efectivamente, si a 22.225 le quito 15.000, me da 7.225 euros y sobre esa cantidad cobramos la comisión, que era un 1,5%. 7.225 por 1,5 dividido entre 100 nos da 108,38. 108,38 de comisión de cedido al debe. Ya hemos explicado de dónde sale la retención, no lo vamos a volver a explicar. ¿Cómo calculamos, por tanto, la liquidación? La liquidación, que la tenemos aquí, vamos a hacerla en otro color. La liquidación, al igual que en las cuentas corrientes, va a ser el resultado del saldo más todos los conceptos que haya a favor del cliente menos todos los conceptos que haya en contra del cliente. El saldo final con el que hemos terminado es 5.225 euros. A favor del banco, por tanto habrá que ponerlo negativo, hay que ingresárselo al banco. Y a estos 5.225 negativos, porque hay que devolvérselos al banco, tendremos que sumar
8 céntimos a nuestro favor, pero restar todos estos conceptos. La cantidad correspondiente será 5.444,31 a favor del banco, negativo. Eso es lo que hemos hecho aquí. Saldo negativo, más los intereses acreedores, todos los conceptos negativos, 5.444,31 a favor de la entidad. El razonamiento es igual que en las cuentas corrientes. Como es negativo, ¿dónde lo coloco? Es la pregunta. Bueno, al ser negativo significaría que para estar en paz con el banco hay que hacerle un ingreso. ¿Dónde se hacen los ingresos? En el haber. Por tanto, 5.444,31 al haber. Podemos comprobar que lo hemos colocado en el lugar correcto si sumamos todos los conceptos del debe y todos los conceptos del haber y veremos que coinciden. En el caso de que el saldo, que es muy improbable porque es un crédito, saliese positivo, es decir, a favor del cliente, lo pondríamos en el debe, porque significaría que para estar en paz con el banco yo me puedo llevar pues los 5.444,31. Bueno, pues este es el proceso por el que se liquida un crédito, como veis muy parecido a la cuenta corriente de crédito, y cuya característica principal es que solo hemos estado pagando intereses por los días que hemos utilizado el dinero. El momento en que hemos devuelto el dinero, esos días no han generado ya intereses. Y que el exceso sobre el límite del crédito genera, por un lado, excedidos, que van a generar intereses más altos, en este caso eran al 18, pero también una comisión por excedido, sobre el mayor exceso sobre el límite del crédito. De igual forma, si lo que hacemos es utilizar poco crédito, lo que hay que tener cuidado es con la comisión de disponibilidad, porque también nos puede cobrar el banco por no utilizar el dinero en nuestra disposición. Siempre va a que contrastar las dos condiciones que nos pone el banco